Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa general de la sociedad, y nos toca en este momento hablar de investigaciones jurídicas, y para ello tengo aquí a colegas que me rodean: Carolina León, de la Universidad de México; Julio Telles, de la Universidad de Oaxaca; Ana Luisa Lopeza, de la Universidad de Veracruzana; y Guadalupe Sánchez, de la Universidad. Bienvenidos todos. Vamos a tocar moderar la mesa, entonces voy a hacer una breve de la mesa para que tengan más de 15 minutos. Bueno, tienen máximo 15 minutos. Minuto 15 apagar el micrófono. Además, porque estamos vale sobre el tiempo. Entonces, le voy a dar la palabra, en primer lugar, a la doctora Ana Brisa, aprovechando que ya está su presencia arriba, abierta. Vamos a dar la palabra a Ana Brisa Lopeza Chávez. La doctora Ana Brisa Lopeza Chávez es subdirectora académica de la Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa, y directora editorial de esta misma universidad, licenciada en Derecho por el ITAM, doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y sus principales líneas de investigación son Historia del Derecho, Derecho Indiano y Enseñanza de la Historia del Derecho, y nos presentará un proyecto que casualmente tenemos en común, el de yo, sobre Historia del Derecho en México. Entonces, deseo la palabra, doctora. Como gusto, ¿le puedo hacer desde ahí o se puede parar? Muchas gracias. Pásame. Tiene que encender. Ya, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les agradezco la oportunidad de concederme este. No voy a hablar precisamente de una investigación, sino de un proyecto, porque eso es un proyecto que tenemos en marcha precisamente el doctor Becerril y yo. Y un poco contarles cuál ha sido la experiencia y también abrevarnos de sus sugerencias para poderlo hacer crecer. En el marco de las actualizaciones que de manera quinquenal, como todos ustedes saben, la Red de Universidades Anáhuac hace sobre sus programas de estudio, justo, bueno, un par de años antes del 2020, fui convocada por las mesas de actualización de la licenciatura en Derecho para actualizar el plan de estudios de la materia de Historia del Derecho en México. En el marco de esa actualización, pues había que hacer la tarea de análisis, no únicamente de dejar aislado ese programa de estudio, sino de verificar qué es lo que estaban haciendo otras universidades y, en definitiva, cómo se estaba enseñando la historia del derecho en México en diversas universidades. Para ello, bueno, se hizo una valoración de la licenciatura en Derecho en lo general, en primer lugar a través de sus programas de estudio, es decir, a través de la composición de la licenciatura. Luego, sobre los textos de estudio, la bibliografía que se estaba utilizando en la carrera, la organización de la facultad o de la escuela, los docentes, los estudiantes y los métodos de enseñanza. Digamos que son estas 6 variables que parecen pertinentes para poder analizar un programa completo. En ese marco, digamos, surgieron una serie de preguntas. ¿Cuáles eran los elementos que de manera transversal estábamos identificando en la formación de los juristas? ¿Cuáles eran los elementos específicos que la licenciatura en Derecho podía otorgar? ¿Y cuáles eran los elementos formativos metodológicos, no solo de la licenciatura en Derecho, sino particularmente del programa de estudios del programa de Historia del Derecho en México? Para, digamos, abreviar ese proceso, diré que, bueno, se hizo la actualización. Actualmente el plan de estudios que la materia de Historia del Derecho en México que tenemos en la Red de Universidades Anáhuac es el programa que en aquel entonces tuve oportunidad de actualizar, con la limitante que toda la bibliografía básica que había que incluir en el programa tenía que estar extraída de nuestras bases de datos.
como todos ustedes saben, las 53 bases de datos que compartimos como red de universidades tiene en su interior pues todas las ramas del conocimiento, o al menos una gran mayoría, y las especializadas en derecho, BILEX, Springer Link, EBSCO tiene algunos otros contenidos. Y ahora recientemente Tirant Leblanc, que nos hemos incorporado a la base de datos, tienen elementos suficientes para proporcionarlos. La bibliografía básica para la licenciatura en Derecho. Pero para la materia de Historia del Derecho en México, en aquel entonces nos dimos cuenta que es una materia que está incluida en el marco de un conjunto de materias que tienden a desaparecer. Digamos, no, este no es el escenario sobre ello. La verdad es que a partir de esa actualización surgió un interés de mi parte en ahondar sobre estos temas, y pude verificar que la materia Historia del Derecho en México, pero en todas las materias relacionadas con historia del derecho, tienden a desaparecer de los programas de estudio. Esto tiene diversas causas, pero una de las principales es esta consideración acerca de que los juristas deben responder a una formación que atienda a una serie de principios que surgen en la década de los 80s a partir de los que el Banco Mundial y en general todos los acuerdos derivados del Consenso de Washington influyeron para la determinación de los contenidos de las profesiones liberales. Y todas las materias relacionadas con estudios humanísticos, derecho, filosofía del derecho, historia universal del derecho, como le llamaban anteriormente, pues se comprendían como prescindibles y no necesarias para alcanzar esos objetivos en las profesiones liberales. En el segundo nivel de análisis, una vez que se supera el análisis de las mallas curriculares, era el tema de quiénes estábamos enseñando historia del derecho en México. Y en ese sentido, identificamos que la propia red de universidades Anáhuac nos proporcionaba, o sea, la red ya estaba, la red ya existía, y había que aprovechar esa circunstancia para convocar a los docentes, identificar quiénes eran, y además identificar cuáles eran sus perfiles. Probablemente no todos eran investigadores, pero en definitiva todos éramos docentes de historia del derecho en México. Además de que todos compartíamos un sentido de identidad, mismo plan de estudios, lo cual nos permitía confluir en una serie de apreciación de esa malla curricular, y además podíamos identificar una serie de perfiles que podían alimentar pues una serie de proyectos. Y es así como en junio del 2020, en plena pandemia, con ayuda del doctor Carlos Becerril, un encuentro alrededor de la temática sobre la enseñanza de la historia del derecho en los tiempos digitales del COVID-19. Contamos con la presencia, creo que... O no sé, ¿me alcanzan a escuchar? Si hablo fuerte, pues creo que estoy hasta más cómoda sin tener el micrófono enfrente. Bueno, he de decir que sí participaron los docentes titulares de la materia de Historia del Derecho en México, en aquel entonces los 9 campus de la red. De hecho, también participaron docentes que, sin haber impartido Historia del Derecho en México, sí se ocupaban de contenidos humanísticos alrededor de estas temáticas. Están ahí todos aquellos quienes en aquel entonces participaron. El tema era COVID, pero la verdad es que terminamos hablando más sobre temas de metodología, sobre las cuestiones que cada uno de esos docentes consideraba adecuadas para poder ser impartidos, etcétera. Y también nos permitimos identificar perfiles, y vamos, sin ahondar mucho en el tema, les diré, por ejemplo, que la docente de la materia de Historia del Derecho en México de Campus Oaxaca, la maestra Maritza Castellanos, ella había impartido siempre la materia en línea. Era una materia que desde siempre en Campus Oaxaca se había impartido en línea. Ella la impartía en línea antes de que llegara el COVID.
Su experiencia fue muy relevante y solo por poner un ejemplo que había un resultado concreto, ella ahora participa en el diseño instruccional de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, que es la licenciatura en Derecho en línea, solo que la SEP no le podemos poner licenciatura en Derecho porque entra en conflicto. Pero estamos diseñando ese programa en Jalapa y, claro, era natural que la maestra Castellanos participara particularmente en Historia del Derecho mexicano, puesto que ella la impartía desde siempre en línea. Este fue el primer esfuerzo de reunión que nos pareció muy emocionante, nos pareció muy pertinente continuar. Y al año siguiente, perdón, no lo había cambiado. Bueno, este fue el primer evento y al año siguiente, en el 2021, aprovechando esa red, ese encuentro y esa identificación, se llevó a cabo un encuentro sobre historia, enseñanza de la historia del derecho mexicano y aprovechamos también para hacer un homenaje a la trayectoria de la doctora María del Refugio González. La verdad es que ese encuentro fue muy rico porque lo que fue es un intercambio de lo que cada uno de los docentes de cada uno de los 9 campus aplicaba como estrategias de enseñanza en la materia. Algunas eran muy anecdóticas y otras sí, digamos, tenían un mayor nivel, me refiero de capacidad para ser un producto de investigación. Pero incluso las charlas que eran mucho más vivenciales fueron particularmente relevantes para, insisto, volver a identificar los perfiles de todos los docentes que de manera obligatoria, que ya están, que se tiene que cubrir el perfil docente en la universidad, nos podían compartir. Digamos, esto en acerca de lo que se ha hecho para la identificación y el análisis de los docentes que imparten esta materia. Sobre los estudiantes, evidentemente nosotros, nuestra primera herramienta es el CEPRAD, pero también una clara oportunidad de investigación educativa sobre las experiencias que esos estudiantes tienen alrededor de la materia de historia del derecho mexicano. Hay algunos esfuerzos ya, pero digamos sería nuestra siguiente etapa, bueno, no sé si justo esta, pero es una de las líneas que estos encuentros nos han permitido identificar y que está todavía pendiente, sobre todo porque ya hay toda una minería de datos. Tanto las encuestas de CEPRAD como las que los propios campus, no sé, por ejemplo en Campus Querétaro, que llevan a cabo una evaluación 360, que además del CEPRAD aplican un instrumento de evaluación al coordinador para el docente y aplican un instrumento de autoevaluación para los docentes, esa evaluación 360 arroja una serie de datos que en definitiva nos va a poder ayudar enormemente. También obviamente están todas las oportunidades, quizá una de las más ricas para dialogar sobre metodología de la enseñanza de la historia del derecho. Curiosamente hay muy pocos foros en los que estos temas se discuten. Es una línea de investigación con enorme potencial y que además se inserta de manera prácticamente lógica en cuestiones de razón abierta. Vamos, ¿para qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Cómo podemos incorporar las nuevas tecnologías? ¿Qué tiene que ofrecer la historia del derecho en general a los juristas del futuro? Digamos, es también una línea de investigación que tiene un gran potencial. Sobre los espacios donde se puede, sobre dónde publicar, tenemos identificados claramente 2, la editorial Anáhuac Veracruz, que es una editorial universitaria abierta a todos los contenidos, pero que en donde es posible publicar sobre historia del derecho en México. De hecho, a través de un acuerdo de coedición que tenemos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estamos publicando una serie de títulos precisamente sobre historia de México e historia del derecho mexicano. Y claro, la revista Juris Tantum, que está ahora bajo la dirección del doctor Carlos Becerril, que es también el espacio natural, tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Emprendimiento. Derecho, Administración Pública y Inteligencia Estratégica. Inteligencia Estratégica, yo me acordaba que
había algo ahí. Y que, claro, es un espacio natural también para que podamos publicar ahí sobre estos contenidos. Las líneas de investigación que surgen a partir de estos encuentros, la enseñanza de la historia del derecho y del derecho en general, la estructura de los programas de la licenciatura en Derecho, porque los abogados discutimos mucho sobre muchas cosas, pero curiosamente hay muy poca discusión sobre la propia enseñanza de la licenciatura en Derecho. Están organismos como el propio CEA, que efectivamente llevan a cabo generación de estadísticas alrededor de la enseñanza del derecho, pero hay en realidad pocos foros en donde se discuten estos temas. En tercer lugar, enseñanza del derecho, de la historia del derecho en línea, o sea, específicamente, sobre todo aprovechando la coyuntura de este diseño que estamos haciendo de la licenciatura en Ciencias Jurídicas en línea. Es una beta muy rica y una oportunidad que está ahí para que se aproveche. Evidentemente, una línea de investigación sobre formación de juristas es un tema que se está discutiendo a escala internacional actualmente, con unos resultados que, francamente, pues son dignos de discusión. Y historia de la fiscalidad, que está íntimamente relacionado con, no solo con el derecho, sino en general con todas las ramas del derecho público. Y bueno, la verdad es que el doctor Becerril acuñó un lema que sí, en la red de universidades Anáhuac sí estamos haciendo historia. Y yo, la intención era un poco compartirles esta experiencia, uno para mostrar que la propia estructura de la red de universidades Anáhuac, debo ser yo, que la propia red de universidades Anáhuac nos ofrece. Dos, mostrarles que además sí hemos logrado una serie de productos y algunos de ellos de investigación. Y tres, que nos permitió identificar los perfiles de los docentes y saber que tenemos ahí una red a la cual de hecho después se convocó para poder hacer un taller de investigación para quienes tuvieran intención de desarrollar esa práctica, además de su práctica docente, y que seguimos trabajando sobre ello. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Ana Brisa. Sí, efectivamente es un camino largo por recorrer. Y ahora le vamos a ceder la palabra a la doctora Carolina León Bastos de la Universidad Anáhuac, México, nuestra digna representante. La doctora Carolina es profesora investigadora y coordinadora del área internacional, Derechos Humanos, Mercantil y Amparo de la Facultad de Derecho en Anáhuac, México. Es doctora en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Sus líneas de investigación son los derechos fundamentales y el derecho internacional de los derechos humanos. El otro creo que servía más, ¿eh? No, que es más cerca. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo voy a hacer una, no sé si está ahí, sí. Voy a hacer una presentación de lo que en estos momentos hay en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de México, de lo que conforma el Campus Norte y Campus Sur. En este momento tenemos como investigadores, gracias. Tenemos como investigadores a varias personas de planta, que son el doctor Alfredo Dactu Calife, que se especializa en el área de las ciencias penales, el doctor José Antonio Núñez Ochoa, Derecho y Bioética, la doctora Heréndira Salgado Ledesma, que se dedica a investigar todo lo que tiene que ver con el control de poder, el doctor Luis Fernando Ávila Salcedo, en el área de la seguridad social y derecho del trabajo, el doctor Carlos Becerril Hernández, historia del derecho fiscal y de las instituciones económicas, el doctor Javier Espinosa de los Monteros, trabaja el área de argumentación jurídica y decisión judicial, filosofía y sociología de los derechos humanos,
y la de La Voz, que trabajo básicamente Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos profesores asociados, profesores de honorarios asociados, el doctor Santiago Botero Gómez, trabaja el tema de Derecho y Responsabilidad Social Empresarial, y la doctora Verónica Martínez Martínez, el área de Seguridad Social. 7 de los anteriores somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. No sé. Sí, la siguiente, por favor. Sí, ahí está. Esa, gracias. Bien. Uno de los proyectos más importantes que tenemos dentro del instituto es la revista Juris Tantum, que estaba mencionando ahorita la doctora. Es una revista que se ha renovado a través de los años porque fue creada en 1982. Tiene una larga trayectoria. Ahorita estamos en la 5ª época. Nos puede hablar el doctor Becerril, que es el director de la revista. Es una revista semestral, tiene convocatoria permanente. Es dictamen doble ciego por medio del sistema OJS y se divide en varias resoluciones y criterios jurisdiccionales relevantes y reseñas. A lo largo del último año, básicamente, ha logrado indexarse a varias plataformas como, bueno, Bilex era la que teníamos anteriormente, Latindex, MIAR, Sherpa Romeo, DOAG y la de Dialnet. Realmente es una revista que se está impulsando mucho en estos momentos. Queremos que entre pronto a los estándares internacionales, que dé la posibilidad de que sirva a todos los investigadores en cuanto al puntaje, que esto significa en diversos, digamos que en diversas agrupaciones, por ejemplo, en el CONACYT, o lo que nos implica a los investigadores estar publicando en revistas que están clasificadas en alto nivel. Entonces, bueno, pues es un empuje que le está dando sobre todo el doctor Becerril a esta revista, y es parte muy importante de lo que ahora tenemos en el instituto. No sé si le puedes cambiar. Gracias. A lo largo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de lo que la facultad ha hecho, tenemos más de 60 publicaciones que se han distribuido en diversas secciones o diversas colecciones, ¿no? A través del tiempo han habido colecciones de derecho corporativo, derecho administrativo, derecho constitucional, y sobre todo la conexión de manuales, que son 14 manuales, pero sin considerar aquí las distintas reimpresiones y distintas ediciones, ¿no? Hay ediciones que van por la 3ª o 4ª. Y sí es muy importante también el hecho de que los investigadores también, relacionándonos con la parte de la docencia, ayudemos a que sea más sencillo el aprendizaje de los temas que son claves dentro de la carrera y de los planes de estudios vigentes. En el último año también se constituyó como proyecto especial de nuestro director, del doctor Alfredo Dagduc, un proyecto de seminarios. Esto implica una agrupación de todos los profesores que imparten materias relacionadas con distintas áreas. En este momento tenemos Derecho Constitucional y Derechos Humanos como un seminario, materias introductorias, éticas y filosóficas, Derecho Internacional, Derecho Administrativo y Tributario, Derecho Penal, Derecho Privado, Derecho Social, Derecho Jurisdiccional y, bueno, medios alternos de solución de controversias, materias de investigación, Administración Pública y Gobierno e Inteligencia Estratégica. La finalidad de estos seminarios
es realmente poder tener un diálogo abierto con distintos docentes para escuchar puntos de vista, para poder crear tanto académicos como vinculación también de los estudiantes con la investigación. La idea es que haya una vinculación de los alumnos interesados en el área de investigación y que puedan empezar, ¿no?, a realizar investigaciones o acompañar de alguna manera a los investigadores según el área específica que prefieran. También dentro de estos seminarios se están creando casos evaluadores de final de carrera que implican la agrupación justamente de temas que tengan que ver con estas áreas de los seminarios para que los alumnos que están egresando puedan resolver casos prácticos establecidos o digamos que elaborados por los mismos docentes en academias. La idea es que el alumno salga con las mayores capacidades o habilidades que se pueda. Y bueno, por último, uno de los proyectos que queremos que sean anuales es el Congreso Anual de Migración. Este congreso se realizó por primera vez el año pasado, se realizó en pandemia, por lo tanto fue virtual. Digamos que la asistencia mayormente fue virtual, también las personas que querían asistir de forma presencial pudieron hacerlo. El total de registrados que tuvimos fue de 443 personas y países registrados estuvieron México, Canadá, Estados Unidos, España, Brasil, Italia y Colombia. En este primer Congreso Internacional se trataron varios temas como la crisis migratoria global, el derecho humano a migrar y la soberanía nacional, la migración regular e irregular, los derechos humanos de las personas migrantes, el negocio de la migración, racismo y aporofobia, migración y relaciones internacionales, los frutos económicos y culturales de la migración y algunos problemas derivados de la migración. La idea es que sea un proyecto anual, como les digo, y que vayan variando los temas según las necesidades actuales, ¿no? Realmente de ese congreso ahora han surgido muchísimos nuevos problemas. Ahora quizá migración y refugiados sería un tema pertinente por la gran cantidad de refugiados que han tenido que huir de sus países, sobre todo de Ucrania en los últimos tiempos. Básicamente sería la estructura que tenemos en la Facultad de Derecho y realmente estamos deseosos de empezar proyectos y de continuar proyectos, esperando también que haya colaboración, ¿no?, de otras áreas. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Gracias, doctora Carolina. Manden artículos a Iuris Tantum. Ahora le cederé la palabra al doctor Julio Telles Valdés. El doctor Julio Telles es coordinador de investigación de programas académicos especiales en Anáhuac Online. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier en Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y su línea de investigación es el Derecho y las nuevas tecnologías. Por favor, doctor Julio Telles. Gracias. ¿Me pueden prender la luz? No voy a hacer presentación, si son tan amables. Gracias. Corre mi tiempo, doctor. Vamos a ver. Investigación jurídica. ¿Es importante o no? Por supuesto que lo es. De algún modo se decía que la investigación, para que realmente tenga algún sentido por lo que hemos estado viendo, es que sea relevante.
Hay muchos problemas relevantes en este país, muchos que hay que atender y de manera inmediata. Que no nos hagan caso es otra cuestión. Alguien decía, bueno, pues yo escribo y si me leen bien, si no, ni modo, bueno, hazlo. O sea, ese es tu deber, ese es tu compromiso. Pero ¿cómo investigar si tienes que dar clases? ¿Cuál es tu verdadera pasión? ¿La docencia o la investigación? Pues es que es la investigación, pero para investigar necesito clases. Esa es la universidad privada. La prácticamente complicada posibilidad de ser un investigador de tiempo completo. Ahora que nos reunamos en Córdoba, ojalá podamos lograr algo en pro de la investigación y en pro de este país. Vamos a tener que trabajar muy duro. Y María Brisa va a ser nuestra anfitriona. Así que ella seguramente va a poner alma, vida y corazón para que hagamos las cosas de mejor manera. Y qué mejor tener una interlocución de una rectora. Y ojalá y se logren muchas cosas en favor de la investigación de la RIU y de este país que tanto requiere de investigación. No me digan que los legisladores no hay que asesorarlos porque no saben ni por dónde entrar a los problemas. El Poder Ejecutivo, por favor. Y el Poder Judicial, que a veces se siente que todo lo sabe, pues no. Requiere de una buena dosis de doctrina. Y ojalá invocaran más en sus sentencias, en sus laudos, en sus tesis, doctrina. Yo no le veo nada de malo. Nada se los prohíbe. Hagamos de la investigación una pasión. Yo lo hice. Llevo 42 años de investigador. Y no he tratado de desviar, ni he buscado, ni he aceptado otro camino que no sea el de la investigación. Mantente férreamente en tu línea de investigación, si es que quieres ser relevante o trascendente. Soy nivel 3 porque me he mantenido en una línea de investigación. Y si estás cambiando, si estás oscilando, igual en una de esas, o no entras o vas a tener que pedir reconsideración. Quizás mañana aparezca la convocatoria del SNI. Aplica. No tengas miedo. Y ojalá tengas los elementos y los argumentos. Y ojalá sepas llenar bien los. Yo propuse que aquí en este foro que nos reúne les diera idea de cómo llenar la solicitud. Pero bueno, no pasa nada. Ahora ya me quieren llevar a Puebla, ¿verdad? Para que lo haga ya, ¿verdad? Sí. Dije, nada, pues en Puebla sí, ¿cómo de que no? Oaxaca también, sí, pero después de las elecciones, ya quedamos, Y en Guelaguetza, en fin. Pues ya soy nivel 3, digo, bueno, pues yo ya estoy en posibilidad de aportar, ¿no creen? Me acaban de renovar este año por otros 5 años más. Porque ahí llega a nivel 3, fui constante en una línea de investigación, derecho. No. ¿Quieren entrar al SNI? ¿Quieren llegar a nivel de 3? Sean constantes en su línea de investigación. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora y lo que se puede escuchar mañana, y si quieren, si nos seguimos de encuentro, ¿creen que es compatible con el reglamento y con la convocatoria que esté próxima a salir quizás a unas horas del SNI? ¿Ustedes qué creen? Díganmelo. ¿Creen que sea compatible lo que hemos visto? Lo que se puede aspirar a hacer en una universidad privada o en la red, ¿sí? Internacional de Universidad del Reino Christi. ¿Creen que sea? Claro, me dan Reino Christi, pues no, pues Chile no aplica, España no aplica, Estados Unidos no aplica, bueno, México. Eso no compatible. ¿Ustedes qué creen? Aquí está mi dictamen que me renueva como nivel 3. Les voy a leer solo unas partes
y ustedes interpreten del dictamen que me renueva como nivel 3, si es posible hacer una investigación como la que se pueda hacer en Anáhuac, vamos a decirlo, para sacar el río, vamos, se rige bajo otros criterios. Vamos a ver. Ha desarrollado nuevos temas de los ya de por sí existentes. Es decir, tengo una misma línea, pero que voy agregándole nuevas temáticas. ¿Es posible mantenerse una misma línea de investigación y agregar más? Claro que sí. Su labor en universidades públicas. ¿Alguien o algo te impide ir a universidades públicas a dar conferencias, cursos? ¿Te has movido? ¿Te ha interesado? Hazlo. Hazlo. Si ellos en CONACYT no les gusta mucho la universidad privada, bueno, pues tú ve a la universidad pública, preséntate, porque les aseguro que los trabajos que aquí se están presentando en esta mesa son para la universidad pública. Ha desarrollado una importante labor de difusión social. Lo podemos hacer, ¿no? Y que esta difusión social tenga un valor para transformar el mundo del derecho. Lo que tú haces o pretendes hacer puede o no transformar el mundo del derecho nacional, hombre, si quieres, le ponemos nacional. ¿Sí o no? O no, nada más en Oaxaca o en Puebla. Por favor. Yo creo que se puede más que ese propio entorno. Nuevas metodologías. ¿Puedes crear metodologías? Tienes que ser un experto en... Oye, si te gusta la investigación, no me digas que no puedes esgrimir y sustentar nuevas metodologías de investigación. No me digas que te vas a seguir basando en las que existen de tiempos inmemorables. Nuevas metodologías. Esto pues ya depende de ustedes. A mí mi pasión son las nuevas tecnologías. Si crees que las nuevas tecnologías pueden ser empleadas en tu proyecto de investigación, aún en la historia del derecho, hazlo. Hazlo. Modernízate. Actualízate. No te anquiloses. Perdón que les hable así, pues si no, entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿Quieren ser investigadores, sí o no? ¿Quieren entrar al SNI, sí o no? Pues nada más soy uno, pero bueno. Vamos a ver. Dinamizando la observancia, ¿sí?, de los problemas sociales a través de una visión analítica. Sí. Hasta ahorita no encuentro nada que ninguno de ustedes no pueda hacer. Díganme, no, yo no puedo hacer eso. ¿Qué te pasa? Se proyecta una nueva praxis del derecho. Bueno, sí, claro, ahí sí lo confieso. Cuando me pongo a hablarles de ciberjusticia, hay una nueva praxis, claro, pero es que como se han venido haciendo las cosas no se vale. Tiene que venir una pandemia para que se den cuenta de la importancia del buen uso de las tecnologías. Y cómo podemos ser mejores de lo que hemos sido anteriormente, porque de eso se trata. De que aprovechemos las herramientas que existen actualmente para que seamos mejor de lo que hemos sido anteriormente. Y que aprovechemos esa oportunidad histórica. Y que no nos dejemos avasallar por la pandemia. Le decía María Brisa, yo casi me muero de COVID. Salí del hospital y escribí 4 libros. Y alcancé a renovar mi nivel 3. A mí que no me cuenten, ¿eh? A mí nadie que me diga ni que se queje. Para quejas puedo tener yo bastantes. Es cuestión de que tú lo intentes, pero inténtalo con el ánimo de lograr. Si no, mejor ni lo intentes. Impartición de cursos, asesorías de posgrado, cómo asesorar tesis.
Y ahora con los nuevos modelos de titulación, y qué decirles de una universidad privada con la Anáhuac, que empiezan a surgir nuevos modelos de titulación porque son una forma de ingresar más recursos económicos. ¿Qué haces frente a eso? Cada vez hay más formas de titularse, evadiendo, sustrayéndose de desarrollar una tesis. Cada vez es más complicado que los estudiantes de cualquier carrera que me pongas, pero aquí esta mesa es de investigación jurídica, sepan investigar, puedan investigar. Y cada vez hay menos oportunidades de que tú asesores ese tipo de trabajos para que realmente, por supuesto, los vas a utilizar como indicadores de conocer, que son muy importantes. En el caso de un servidor, bueno, cuando me nombraron nivel 3 es porque lo consolidé mi línea de investigación no solo a nivel nacional, sino internacional. Pues qué bien, o sea, consolidarlo a nivel internacional. Y aquí llego a la parte, a los 11 minutos 21 segundos y corriendo, que espero, ¿sí? Si me quitan el micrófono, pues ya ni modo. Que espero sea la parte medular. Proyección de nuevos usos tecnológicos en relación con problemas de injusticias sociales, en el que el investigador trabaja temas acerca de la pobreza y la aplicación del derecho. ¿Hay alguna discordancia con los postulados de Anáhuac? La pobreza. Este fue uno de los libros que escribí. Derecho y es realizar expertos o inteligencia artificial a la luz del derecho. Los jóvenes se sienten ahorita agobiados de su futuro después de esta de poder trascender y actuar en los demás. Ver al derecho de la sociedad con una visión transdisciplinaria e interdisciplinaria, haciendo del derecho y su aplicación un verdadero paradigma en cuanto a adaptaciones tecnológicas en disciplinas humanísticas y sociales. Trasciende cualitativamente la visión compleja y crítica con proyecciones sociales. Es una disciplina que implica una frontera en el derecho y que implica ahora facilitar el acceso a la justicia, implicando una innovación para la transformación social. Es sin duda un pionero y toda una referencia. Escriban, anímense. Quinta edición de mi libro Derecho Informático. Olvídense de Julio Tegues, olvídense de mi libro Anáhuac Online. ¿Lo alcanzan a ver? Anáhuac Online. Por supuesto que sí. Yo no puedo hablar de las demás instancias, pero en Anáhuac Online estoy a cargo de la investigación. Créanme que queremos apoyar la investigación. Y lo vamos a hacer pase lo que pase, María Luisa. Suceda lo que suceda en Córdoba. No nos vamos a amedrentar y vamos a apoyar e impulsar la investigación. Porque nosotros en Anáhuac Online somos creadores de contenidos y no curadores de contenidos. Y esa creación de contenidos bien merece que sea objeto de un reconocimiento, de una constancia, que puedas gravitar favorablemente en tu solicitud del SNI. Todo, 15 minutos. Muchas gracias.
Gracias. Ahora vamos a recibir a la doctora María Guadalupe Sánchez Trujillo. La doctora María Guadalupe es profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab y directora de la revista jurídica Injure de la Universidad Anáhuac Mayab. Es licenciada en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España, maestra en Derecho Civil y Mercantil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctora en Derecho por la misma institución y doctoranda en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidatura y sus líneas de investigación son Derechos Humanos, Metodología de la Investigación Jurídica y Enseñanza del Derecho, y es líder del cuerpo académico Red Global de Profesores Investigadores de Derechos Humanos. Doctora María Guadalupe Sánchez Trujillo, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy gentil. Bien, buenas tardes a todos. Les agradezco que estén aquí, que me brinden la oportunidad de su amable disposición para contarles y platicarles un poco de lo que estoy haciendo en Anáhuac Mayab, allá en Mérida, Yucatán. A mí me abruma toda la capacidad que tiene Anáhuac, México para realizar investigación, y pues yo soy una llanera solitaria en Mérida, Yucatán, por lo que les agradezco muchísimo este foro y la amable disposición de ustedes para escucharme. Ya escucharon de entrada el comercial. También nosotros tenemos una revista jurídica electrónica totalmente. Está indizada en la Tindex y en Redip, y vamos por más índices. Hemos cumplido este año 10 años de estar editando en línea totalmente. Se llama Injure Anáhuac Mayab. Búsquenla en San Google, ahí está. Y de todos modos, pues yo con todo gusto les envío el dato donde pueden localizarla, y ojalá quieran colaborar en la revista, ya sea escribiendo o como revisores, porque seguimos también el sistema de revisión doble ciego. Y por supuesto, nos encantaría mucho que nos apoyaran en esta aventura que ya tiene 10 años, ya cumplió sus primeros 10 años, estamos en la segunda época, y pues es una revista hermana que la revista de Anáhuac, México, pues fue un referente importante para que nosotros pudiéramos dar luz a Injure Anáhuac Mayab. Yo les voy a platicar, como ya escucharon, pues mi línea principal es derechos humanos, y precisamente de la experiencia en esta línea de investigación es que surgieron las otras dos sublíneas, digámoslo así. Al respecto de la línea de investigación ay, está al revés, eso de ser zurdo. Muy bien. No pasa. A ver, ¿será eso? Ok, gracias. ¿Sí será eso? Sí. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Dentro de esta línea de investigación, enseñanza del derecho, establezco de entrada estas tesis. La primera de ellas es la educación jurídica que reciben los futuros abogados. Está fundada en una ambigüedad. Es cierto que se busca que los abogados, nuestros alumnos, contribuyan a la construcción social, pero bajo la regla de una formación pendenciera, así le he llamado, una educación tradicional del abogado, por lo que se considera que el modelo de educación jurídica mexicano no es el idóneo para educar a un abogado dialógico. Y ojo, es la forma en que, al menos en América Latina, estamos formando a los abogados. O sea, tal vez sea parte de los problemas sociales que tenemos, las crisis de seguridad pública y demás que estamos viviendo, que hemos entronizado, repito, esa formación pendenciera. Hemos privilegiado la enseñanza, que no está mal, no quiero satanizar los cursos de derecho procesal, son fundamentales, pero que sin embargo solamente a los medios alternos de solución de controversias, en los planes de estudio le dejamos un cursillo por ahí, ¿no? Y muchas veces ese cursito es optativo, porque seguimos empecinados en que nuestros alumnos deben ser unos excelentes litigantes.
¿Estamos? Entonces, yo creo que ahí hay un área de oportunidad importante. Y, por lo tanto, esta tesis, pues da como resultado también que la educación jurídica universitaria mexicana actual no es idónea para educar en derechos humanos. De tal suerte que para la formación de nuevos abogados, tenemos que trabajar en una metodología que los lleve a interiorizar precisamente esa comunicación y diálogo como elementos fundamentales para la resolución de los problemas jurídicos. Ojo, no es que no sepan o no conozcan el procedimiento, es importante que lo conozcan, pero esa educación en procesal debe ir acompañada también de una verdadera formación en argumentación jurídica, comunicación para la resolución de conflictos, para no llegar precisamente a los problemas de saturación que tenemos en los tribunales, que ciertamente es multicausal el que estén saturados, pero no ayudamos con la formación que estamos privilegiando. Ahora, respecto a esta línea de investigación, a modo de ejemplo, les traje aquí algunas publicaciones, tampoco es que tenga tantas, ¿no? Pero pues puse algunas sobre precisamente la enseñanza dialógica del derecho y de los derechos humanos para la formación de un nuevo abogado, trabajando la enseñanza dialógica de los derechos humanos para también una obra colectiva y hay, en ese contexto, el doctor Enrique Cáceres Nieto de la UNAM, año con año ha estado trabajando precisamente sus congresos internacionales, precisamente para la enseñanza del derecho y metodología de la investigación jurídica, que he estado ahí constantemente participando porque me interesa lo que podamos hacer desde la náhuatl al respecto. Después, en la línea de investigación de metodología de la investigación jurídica, yendo un poquito a lo que comentaba la doctora Brisa en cuanto a la eliminación de los cursos, de algunos cursos que a mí me parecen y creo que a muchos nos parecerán relevantes en la currícula de la formación de los abogados, entre ellos metodología de la investigación o bien metodología de la investigación jurídica, pues de los planes de estudio desde licenciatura, maestrías y inclusive hasta en doctorado, ¿no? Las maestrías ahora son profesionalizantes, la mayoría de ellas, porque efectivamente son lo que están buscando el público, los abogados, porque no quieren dar clases, sino quieren muchas veces que la maestría sea de alguna manera subsane los problemas que pudiéramos traer de la licenciatura, y así a veces tenemos el problema con el doctorado. Ya lo mencionaban en la mañana, muchos los que estudian el doctorado no es que quieran investigar, sino que es por otras razones por las cuales van al doctorado y vamos arrastrando problemas metodológicos desde la licenciatura, maestría y en el doctorado no les cuento. Eso se ha traducido en un problema de eficiencia terminal en todo el país y América Latina en la titulación de nuevos doctores. O sea, es un problema grave que tenemos, la eficiencia terminal, tanto en universidades públicas como privadas. Esto ha permeado a todos. Me parece también dentro de esta tesis que los estudiantes de doctorado, eso es grave, no tienen experiencia en la elaboración de ensayos académicos, ni mucho menos en la construcción de proyectos de investigación y su posterior desarrollo, por lo que muchos abortan la misión antes de titularse y terminan los cursos, se llaman doctores, así se presentan, pero no tienen el grado, ¿no? Allá en Mérida, Yucatán, tenemos un rector de una universidad, bueno, también es el dueño de la universidad, que él firma como doctor, pero no se ha titulado, y así lo está firmando en documentos oficiales, doctor. Dije yo, ay, qué temerario, qué muchacho tan temerario, pero bueno, es a modo de ejemplificar. En esta misma línea de investigación, como otra tesis, creo que es importante consolidar el compromiso del cuadro docente de los posgrados y en particular de los doctorados en Derecho para guiar, evaluar y retroalimentar a los estudiantes de doctorado en los trabajos que presentan en cada una de sus materias, para que vayan obteniendo información valiosa sobre lo que deben atender y mejorar con el objetivo de formarlos como investigadores. Ojo,
es un también problema sabido en las administraciones de los posgrados y particularmente los doctorados, que los profesores no estamos retroalimentando a los alumnos. Todos de pronto sacan 10 o 100, ¿no? Toda la lista tiene 10, 10, 10. Ahí tienes un grupazo de aquellos, pero no damos retro. No le estamos diciendo al alumno en qué estás mal, mira, aquí puedes mejorar, aquí te falló aquello, porque sabemos lo que implica calificar trabajo por trabajo. O sea, y más si tienes grupo de 20, 30 alumnos en un doctorado, pues se vuelve titánica esa labor. Yo siempre he dicho, y de veras que a lo mejor hasta me corren aquí entre nos, no, no es cierto, que bueno, que no pasemos los honorarios al profesor hasta que no dé retro completa a los alumnos, que les regrese a los alumnos los trabajos con un retro, para que el alumno sepa en qué está mal, en qué puede mejorar. Porque luego te topas con ese grupo y te satanizan porque contigo salieron mal, ¿no? Porque tú le estás dando retro y entonces todos les pusieron 10 y tú le estás diciendo que está mal en esto, está mal aquello, ¿qué? Y ellos se van con la idea de que tienen 10 porque son unos buenazos, ¿no? Cuando esto no es así. Entonces yo creo que ahí es importante la retro. Como lo comentaba mi maestro, el doctor Telles, pues yo creo que, como él dice, sí se puede, solamente es cuestión de echarle un poquito más los kilos para que esa retro va a ser escuela. Esa retro es relevante para que sigamos formando cuadros. De otra manera no va a ser, no va a haber eficiencia terminal si no damos retro. O sea, obvio en todas las materias, pero desde mi punto de vista en metodología de la investigación jurídica es relevante esa retroalimentación. Otra línea que veo aquí es los profesores de metodología, los investigadores, muchas veces no compartimos con los alumnos cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos investigación jurídica? ¿Cuál es la metodología que seguimos o cuáles son los pasos mínimos que seguimos? A veces, como se comentaba, ¿no? Por envidia, por celo profesional, etcétera. Yo admiro que el doctor Telles esté ofreciendo, bueno, pues yo les digo cómo llenar ese formatito que parece de ciencias ocultas, el formatito del currículum del SNI para ver si cumples o no cumples, ¿no? Pero bueno, eso es muy bueno porque pues ayudaría a formar a los nuevos investigadores que estamos necesitando urgentemente en este país. Al respecto, pues ahí les presento pues unos trabajitos que les digo no es mucho, pero ahí está, que he estado trabajando también estrategia de enseñanza-aprendizaje para la investigación jurídica en el doctorado en Derecho. Entonces, ahí está dentro, estas participaciones han sido dentro del Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y de Metodología de la Investigación Jurídica de... a ver, ahí, déjenme ver, ahí está. Y bueno, ojo, esta preocupación nuestra sobre la enseñanza de la metodología de la investigación jurídica y la eficiencia terminal en los doctorados en el país, y obviamente de la experiencia que surge del doctorado en Derecho y doctorado en Gobierno y Gestión Pública en la Anáhuac, es que salió este libro con investigaciones transversales que se llama Conceptos y Propuestas para la Investigación Jurídica y Política que coordino y que nos lo editó Tirán Leblanc en 21, como dice el doctor Telles, pues la pandemia nos dio mucha oportunidad también de trabajar, tuvo su lado bueno, ¿no? Y rápidamente, porque el tiempo avanza, mi línea principal, lo que es derechos humanos, dentro de las tesis que sostengo está que la enseñanza de los derechos humanos es fundamental para la formación del nuevo abogado que privilegie el diálogo y el acuerdo como elementos claves para la resolución de los conflictos desde una perspectiva integral de la persona. Además, la viabilidad de estos derechos humanos se va a dar en la medida en que los estudiantes de todos los niveles tengan acceso a su conocimiento, comprensión y aplicación. De ahí que como instituciones tengamos que redoblar esfuerzos al respecto. Cuidado con el desencanto hacia los derechos que hoy por hoy estamos viviendo y nuestros jóvenes mucho más. Al respecto, quiero agradecer a la Universidad de Anáhuac, México, de su campus norte. De hecho, aquí está mi editora, la doctora Alma Cáceres.
bienvenida. Este libro que ya va por su tercera edición, que salió este año, el libro sobre derechos humanos, su protección legal y jurisdiccional en México, y un libro que también acaba de salir este año, que lo edita Tirán Leblanc, el libro El derecho humano a la libertad, sus manifestaciones y alcances. Y rápidamente, porque ya me queda creo que un minuto, estoy coordinando un proyecto, y dije suena muy feo, pero soy la uniquita. El proyecto, o sea, digo, si fuera así como en el norte, que hay, híjole, como 20, ¿no? Pero no, allá es nomás soy yo. El proyecto de investigación Cátedra Global de Derechos Humanos 2021-2025, que su objetivo es construir ciertamente un espacio de discusión y reflexión crítica sobre los problemas que estamos teniendo en materia de derechos humanos que no hemos logrado resolver, y desarrollar un trabajo académico colaborativo con profesores de otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, para que nuestros alumnos se vean beneficiados. Le hablaba del desencanto de nuestros estudiantes de derecho, y muchas veces nosotros también como que nos apachurramos por lo que está pasando con los derechos humanos y que ya no sabemos en qué idioma tratar de comunicar lo que son los derechos humanos, pues para que esto permee a la sociedad y a las instituciones. De tal manera que este proyecto significará la impartición de este curso que está en el plan de estudios de la licenciatura en Derecho. En Mérida llevamos el corto, impartición del curso Derechos Humanos y Fundamentales del Plan 2020 durante 3 semestres, agosto, diciembre 2022, 2023 y 2024, por profesores invitados, que todos los martes de 8:30 a 10 de la mañana van a dar clase desde sus lugares donde se encuentren, a esa hora por aquello de los cambios de horario de continente a continente, con la intención de que nuestros alumnos también perciban desde otras posiciones, desde otras latitudes, las problemáticas, y que vayan sensibilizándose más, que aunque hay que hacer grandes esfuerzos, sí se puede hacer algo por los derechos humanos, a pesar de que el escenario pudiera verse tan abrumador. De ahí, bueno, esta cátedra que se dará agosto-diciembre, rápidamente comenzamos con una profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con la doctora Bárbara Trofin de la Universidad Libre de Bruselas, un profesor de la Universidad de Arkansas, del Instituto Acer de la Haya, de la Universidad de Sevilla, y profesores de la Universidad Autónoma de Tabasco, profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad de Guadalajara, entre otros. Y a mí me daría mucho gusto que ustedes se sumaran, quisieran sumarse para las próximas ediciones que vamos a tener de este curso, de esta clase. Y hay un libro en esta primera clase que va a llamar Estudios Globales sobre los Derechos Humanos, que lo va a editar Tirán Leblanc, fundados precisamente en esta clase. Perdón, ya me pasé. Grosso modo es lo que estamos haciendo en Mérida, Yucatán, y les agradezco su tiempo por escucharme. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos, si así existe entre el público, a preguntas y respuestas. Vamos a hacer lo siguiente: quien levante la mano le damos la palabra, hace alguna pregunta a alguno de los ponentes y ellos responden. Y si no, es que todo es más claro que el agua. La compañera de amarillo, díganos. O habilidades que son muy soft, pero que tienen muchos efectos para restaurar ese ámbito. ¿Qué tipo de técnicas o metodologías son las que han aplicado con mayor éxito para aplicar esta herramienta, tanto a estudiantes como usados? Porque al final muchos de los procedimientos en COVID se han desahogado ya ante la imposibilidad de usarlos públicamente. ¿Cómo los han podido frenar a adquirir estos conocimientos? Como les decía, obviamente seguimos el programa de la Universidad de Anáhuac,
En el programa hay solamente un curso sobre medios alternos. Entonces, pues hemos buscado a una profesora, a una doctora, precisamente su doctorado es en medios alternos de solución de controversias, pues para que nos dé esta clase y sea una clase, pues no solamente teórica, sino también vivencial. Pero obviamente no podemos en ese sentido irnos por la libre para. Necesitamos precisamente crear a lo mejor un grupo de estudio para que representemos a la institución la relevancia de dar un giro precisamente a la manera en que estamos formando a los abogados, pero que tampoco los dejen desventaja frente a los escenarios que estamos viviendo. Y ahí sí ya es como institución. Déjeme decirle que sí he tenido resistencia institucional para abordar el tema de la formación pendenciera. Sí les hace ruido que yo le llame la educación pendenciera o educación pendenciera, pero no lo uso peyorativamente, sino es que nosotros fuimos educados, formados en esa misma escuela, dándole mayor cabida, mayor importancia a los cursos procesales, y que como abogados conozcamos cómo llevar un proceso, cómo responder ante el proceso, cómo ganar los juicios. Entonces, pues ahí está la posibilidad de desarrollar una línea de trabajo, un grupo de trabajo precisamente de investigación, de avance del libro, para ver cómo podemos hacer este cambio paradigmático. Claro, con todo lo que significa, ¿no? Área de oportunidad como institución para impulsar un cambio al respecto. Debe ser bien medido, bien trabajado, para que también no dejen a nuestros alumnos fuera de competencia, ¿no? Es cierto, son los organismos internacionales, como decía la doctora, los que nos obligan a formar de cierta manera a nuestros estudiantes, pero no está funcionando. O sea, no es la manera en resolver los conflictos. O sea, es una enseñanza de generación en generación, y así estamos formando todos, y así se sigue formando. Hay que dar ese cambio. ¿Por qué esperar hasta la maestría o el doctorado o algún diplomado para aquel que quiera formarse en medios alternos si podemos hacerlo desde la licenciatura? Ojo, hay que tener cuidado porque le estamos bajando cada vez más años a la formación de la licenciatura. En el doctorado en evaluación educativa, que se lo recomiendo muchísimo porque me sacó de mi área de confort y me abrió el panorama para hacer investigación de muchas otras maneras. Entonces, ahí me di cuenta que necesitamos que la formación del abogado sea parecida a la del médico en cuanto a la cantidad de años para formar a un abogado competente y que no necesite de la maestría para cubrir las deficiencias que le está dejando la licenciatura. ¿Por qué? Porque las generaciones han cambiado, porque los alumnos han exigido que aflojemos un poco en su formación, la exigencia la hemos bajado, etcétera. Hay muchos cambios al respecto, pero contra esos cambios lo que hemos estado haciendo es acortar la temporalidad, ¿no? O sea, un alumno se puede graduar en 4 años de licenciado en Derecho. Bueno, a mí me tocaron 5 años. Entonces, y hay universidades que lo ofrecen creo que en 3 años, y si me apuran hay quien lo ofrece en 2 y medio. O sea, eso no abona, no ayuda realmente. Al contrario, debería aumentársele si verdaderamente queremos que adquiera las competencias, por ejemplo, que dijeron en este estudio Turing Latinoamérica mínimo, que debería de tener un abogado. La capacitación, todas las competencias. Bueno, competencias ya le cambiaron porque igual, ¿no? Yo quiero saber que un egresado hoy, después de 4 años y medio, sea competente para llevar un juicio mercantil desde la presentación o contestación de la demanda hasta el final. O sea, esa competencia, ¿cómo vas a poder evaluarla realmente en 4 años y medio? Tendría que quedarse al menos 2 para hacer laboratorios o algo así, y que tú lo veas en acción para ver si de veras adquirió la competencia, ¿no? Entonces, por eso también el cambio en la idea de competencia. Por eso regresamos a habilidades. Y necesitamos que las licenciaturas en Derecho paguen un costo en ese sentido. Por ejemplo, no bajarle, sino aumentarle. Le estamos bajando crédito, le estamos bajando cursos importantes como lo hemos dicho, ¿no? Metodología de la investigación jurídica, sociología, ya no estamos llevando lógica, no sé, tantas y tantas materias tan enriquecedoras
para la formación del abogado. Perdón. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Profesor. Bueno, yo quisiera felicitar a todos los ponentes que están ahí en la mesa, agradecer la invitación a la Universidad de Anáhuac. Yo estoy con el doctor Julio Telles en la Universidad de Anáhuac con UNEM. Bueno, me tienen investigaciones de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, a través de él estamos desarrollando eso ahí. No sé si en la carrera de Derecho los estudiantes de licenciatura o maestría estén con alguna materia en contacto con las nuevas tecnologías, y si en el plan de estudios de historia del derecho también se incorpora esta parte, ¿no?, que es importante, el derecho a las nuevas tecnologías, porque pareciera ser que cuando hablamos de historia siempre nos quedamos pues en el pasado muy lejano, pero el hablar historia del derecho, de lo que está ahorita generándose, por lo menos de los años de 1956 para acá, de inteligencia artificial, todo siglo XX ya es historia. No sé si se está incorporando eso, cómo lo están desarrollando. Y no sé si entendí mal de si iba a desaparecer o no esta parte de historia del derecho, es que llegué en ese momento. Muchas gracias. No, gracias a usted. A ver, voy por partes. La primera, hay una materia optativa en el plan de estudios corto y largo de la licenciatura en Derecho que considera Derecho Informático, y me parece que hay otro que es así, Derecho y Nuevas Tecnologías. Entonces, bueno, pero son optativas. Y las optativas tienen la limitante que son las coordinaciones o las direcciones de escuela quienes deciden abrirlas o no en función de la demanda de los alumnos. O sea, que uno ya no sabe si qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si el director lo ofrece y los alumnos la quieren cursar, o si los alumnos al no verla ofertada, pues deciden no cursarla, como el problema de todas las optativas. En segundo lugar, en historia del derecho, curiosamente, para hacer historia del derecho, bueno, en general para hacer historia, hay que meterse al archivo, o sea, para hacerlo en serio, ¿no? Entonces, si uno se mete a los archivos, hay cada vez más una mayor cantidad de archivos que están digitalizados. Por lo tanto, los investigadores necesariamente deben conocer esos recuperadores de información de los archivos, que no son particularmente amigables, porque sí hay que conocer por ahí un determinado tipo de lenguaje. Entonces, no sé, por ejemplo, para meterse a Pares, que es el portal de archivos españoles, la verdad es que, o sea, sí se requieren ciertas habilidades informáticas que pues algunos hemos tenido que aprender, pues como Dios nos ha dado a entender, y que la verdad es que a mí me encantaría que hubiese algún tipo de cursito para ayudarlo, ¿no? Eso por un lado. Y dos, la enorme, o sea, el nicho de oportunidad que implica desarrollar esos buscadores en los archivos, que desde luego requieren de gente que estudió archivonomía y bibliotecología, pero que necesariamente requieren la concurrencia de historiadores en sus múltiples especializaciones para poder desarrollar esas tecnologías. O sea, una gran cantidad de archivos en México aún no están digitalizados, y eso, pues desde luego que dificulta su consulta y por lo tanto el desarrollo de ciertas investigaciones. Yo diría que sí, los historiadores del derecho cada vez más necesitamos, o sea, necesidad, tener este acercamiento con las nuevas tecnologías. Por otro lado, la pandemia también nos permitió a muchos historiadores del derecho, e historiadores en general, tener encuentros que antes, bueno, pues eran cada 2, 3, 5 años, y que ahora, no sé, pienso particularmente en el Instituto de Historia del Derecho de Buenos Aires, que empezó a hacer conferencias semanales, y me comentaba la doctora Viviana Kluger, que es quien las desarrollaba, que cuando se hacían en Buenos Aires presencial, bueno, iban a ir 5, el día que llegaban 7, bueno, o sea, hacían fiesta. Bueno, es que ahora en esas conferencias semanales hay en promedio conectado a al menos de 20 a 30 personas de todas las latitudes.
Y eso, desde luego que es también un aliciente del desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos foros, que uno pensaría que a lo mejor los historiadores no estamos, o no están tan cercanos a ello, pero que en realidad pues sí que lo estamos. Y en tercer lugar, respecto del tema de si la historia del derecho va a desaparecer, o sea, yo creo firmemente que no, pero es una responsabilidad que debemos asumir los formadores de juristas. O sea, han desaparecido por muchos factores, pero entre otras cosas porque lo hemos permitido los formadores de juristas. Entonces, si me apuran, yo creo que debemos como miembros de las escuelas de derecho exigir que al menos en la red de universidades de Anáhuac, que en todas las mesas de revisión quinquenal de programas de estudio haya al menos un representante de investigación. Es que si no, la verdad es que se toman decisiones en función de objetivos extraordinariamente prácticos que asumen que la investigación la seguirá quien tenga interés y el que no, pues no. Y la investigación es algo que también se enseña, se desarrolla y se motiva, sobre todo en la formación de la licenciatura en Derecho. O sea, yo creo que la exigencia en la estructura metodológica de esas mesas debe estar presente al menos un director de investigación de la red, al menos, quien, entre otras cosas, pues deberá generar la defensa de esos contenidos. Y bueno, yo desde luego volveré a levantar la mano en defensa de la historia del derecho mexicano, y del romano, y de la historia universal, porque es que si no la defendemos nosotros, la verdad es que siempre la ponen como, bueno, esta es prescindible y entonces formamos ingenieros en derecho. Pasa lo que pasa, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. ¿Puedo complementar lo que dijiste? Bueno, entre otras cosas también tiene mucho que ver. La doctora hace operativo todo lo que puedan encontrar, entonces es una gran operadora educativa. Sin embargo, también hay que tener en claro, y lo exponía ella en las diapositivas, el tipo de profesor que tenemos para impartir la materia también. Es decir, generalmente cuando descuidamos historia del derecho, a veces se la dan a personas que no son historiadores y que es como una oportunidad porque dicen, ay, él es nuevo, puede empezar por historia del derecho, ¿no? Y en algunos lugares como en el ITAM, por ejemplo, es de las materias que van más allá del sexto semestre, cuando existía, porque ya no está. Pero, por ejemplo, ahí podías hablar de acto administrativo y lo que sea en el siglo XIX y te entendían qué era lo que estabas diciendo, porque no es una materia introductoria. Si vamos a hablar de que Santana no tenía pierna y eso, bueno, sí es introductoria, pero eso no es historia del derecho. Por otro lado, también el plan de estudios es bastante ambicioso. Antes era de 4.5 horas, es decir, hablar desde 1521, porque antes no tenemos vestigios para hablar de un derecho propiamente, los arqueólogos saben otra cosa, pero es distinto, hasta 2022. Eso tiene que estar presente y eso se llama historia del presente. Entonces es poco fiable, insisto, y ahí la doctora, por eso ponía lo del perfil de los profesores, es poco viable que alguien aprenda algo cuando no sabe de qué está hablando. Entonces se quedan en la sentencia del siglo XIX, cuando, por ejemplo, en las clases de historia del derecho, nosotros terminamos con la sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, que declara a la cannabis como parte que no puede estar prohibida constitucionalmente. Eso es lo que hacemos y de pronto te dicen, pero los últimos 2 meses de tu clase es lo que hacemos todos los días, porque eso es historia, que nosotros le damos de manera distinta, es diferente a lo que lo ven los juristas, analizamos de una manera distinta. Entonces también eso es muy importante y si no lo defendemos, como dice nuestra profesora, bueno, ahí también tenemos la culpa nosotros hemos estado sentados en la trinchera viendo cómo las personas administran los planes de estudio y esperamos que se acuerden de nosotros y cuando vemos nuestra materia ahora ya es de 3 horas, no de 4.5 horas y la doctora me decía, agradece que no la sacaron del temario. Entonces, sí, implica también lo que hace rato decíamos, gestión académica también. Entonces, y ver metodologías que no necesariamente pertenecen al derecho. Si le preguntan a la doctora María Refugio González, les va a decir que la historia del derecho no es parte del derecho, es parte de la historia.
Es una subdisciplina histórica, como puede ser la historia de la economía. Pero bueno, esas son discusiones que se tienen entre pares en donde puedes hacerlo y lo único que hacemos es traducirlo para que los estudiantes comprendan procesos, ¿no? Casos, etcétera, etcétera. En general, eso sería. ¿Alguien más tiene una pregunta? Profesor, díganos. Hola, buenas tardes. Daniel de Oaxaca. Felicitar a los panelistas y a los panelistas. Primero quiero decirle al doctor Telles, con el debido respeto, que le ponemos fecha hasta ayer para solicitar el documento para en esa convocatoria. Y plácidamente también decirle a la doctora María Guadalupe que si busca más soldados en la academia y en la investigación, aquí tiene un servidor y con mucho gusto lo hará y con gran empatía. Mi planteamiento es el siguiente. He notado que en el campo de la enseñanza del derecho, con todo este problema que se suscitó con el COVID, nos llevó a un confinamiento, y creo que todos los que estamos aquí y con la referencia de los expertos en esta mesa, creo que la pandemia vino no solamente a decirnos, a embarrarnos en la cara el nivel de retraso que teníamos en tecnología, o en uso de tecnologías, en competencias digitales. Y en este sentido, quizás algunos de ustedes o algunas de ustedes puedan responder si hay alguna respuesta o hay algún mecanismo que ustedes hayan visualizado como para poder hacerle frente o romper este paradigma de que es mejor la presencialidad que la virtualidad. En este sentido, también, ¿cuáles podrían ser sus recomendaciones para poder, de alguna manera, entusiasmar al alumnado, a los jóvenes y también a los docentes a seguir trabajando en este mecanismo que se llama manejo tecnológico, sobre todo favorecer este tema de las competencias digitales? Gracias. Acumulamos la pregunta del profesor con la pregunta de la doctora Heréndira Salgado para que contestemos y finalicemos a tiempo. Doctora, ¿sí usted había levantado la mano? Sí. Gracias, doctora. Estudios de 5 años, tenemos obligatorio derecho a las nuevas tecnologías y tenemos una optativa que tiene que ver con inteligencia artificial, internet de las cosas, etc, etc. Son 2 materias, una es optativa y otra es obligatoria. Lo otro, justamente nosotros defendimos el plan de 5 años porque también tenemos formación temprana de investigadores. Y esto es importante porque creo que ninguna sede de la NAHUAC lo tiene, ni siquiera de la propia universidad. Los alumnos hacen un proyecto de investigación dirigido por un SNI a lo largo de un año completo, 5 alumnos con un SNI que los conduce desde elaborar un protocolo, realizar un proyecto a lo largo de un año, un proyecto que se evalúa con una rúbrica y con un símbolo. Entonces creo, incluso, esto para el CONACYT es importante. Estamos fortaleciendo formación temprana de investigadores, porque una de las problemáticas es que los alumnos no ven la investigación, no les interesa la investigación y no lo ven como opción profesional para el ejercicio. Y creo que es muy importante decirles, como lo dijo el doctor Telles, que es una posibilidad de vida de ejercicio profesional con muchas herramientas, con mucha posibilidad de veras de desarrollo, y no lo están viendo como un área de oportunidad, sobre todo ahorita cuando están cerrando espacios en otras áreas del derecho, como es la administración pública. Entonces yo sí creo que tenemos que reforzar, desafortunadamente no toda la red hizo 5 años, porque también entendemos que tienen problemáticas locales de competencia con el mercado. A nosotros también hay un mercado aquí competido con menos años, pero nosotros vamos a seguir apostando a una competencia hacia arriba, no la competencia hacia abajo. Y hasta ahorita, con la pandemia sí bajó algo, y a lo mejor es información sensible que no debo decir, pero bueno, estamos en la casa. Sí disminuyó la matrícula, pero no es porque sea de 5 años lo que estamos ofreciendo, sino es por las condiciones justamente de situación económica del mercado.
Nosotros no tuvimos un descenso de matrícula por mantener 5 años de carrera, porque estamos compitiendo hacia arriba y nos ha funcionado. Creo que el proyecto ha sido interesante, ha sido válido, y creo que sobre todo este tema de la formación temprana de investigadores, que es un plus de la Anáhuac, porque es un maestro para 5 alumnos. En ninguna materia lo tiene la Anáhuac, aún con maestros de honorarios. Se hago la aclaración, no nada más de clase. También maestros de honorarios son 5 alumnos, a veces hasta 4, con un investigador, para que los conduzca a lo largo de un año. Y no nos interesa el resultado, que eso es algo que insistimos mucho con los alumnos, porque quieren llegar el último día y entregar una tesis. No, no nos interesa el proceso. Y no tenemos tesis obligatoria, que también es importante que lo sepan. No hay tesis obligatoria en la Anáhuac. No es salida de titulación. Tenemos elevado. Pero están obligados a hacer un proyecto a lo largo de un año, les guste o no lo guste. Y además no hay veranos en esa materia. Son 2 semestres completos. Entonces yo sí los invito, cuando tengan de nuevas cuentas, se vaya a negociar el siguiente plan de estudios, a que reconsidere que este es un área muy importante, al menos para nosotros nacidos, y creemos que está funcionando, está rindiendo frutos. Muchas gracias, doctora. Pasamos a contestar. Miren, no me enorgullece decirlo, por eso es que tampoco me lleno la boca. Con motivo de la pandemia, se incrementó un 25% la matrícula en Anáhuac Online. Si no fuera por la pandemia, pues se los diría. ¿Cómo se los puedo decir si fue derivado de una desgracia privada de la vida a muchas personas? Pero es una realidad. Si muchas personas que tuvieron que quedarse en casa no quisieron desaprovechar el tiempo y vieron en nosotros una oportunidad de crecimiento. Y la verdad es que no se equivocaron. Eso por un lado. Por el otro, porque no quiero tampoco monopolizar mucho el uso de la... Nosotros vamos con todo y por todo. Y en lo que se refiere a derecho no puedo darles muchos detalles. En lo que es posgrados de derecho vamos por todo, ¿eh? Y vamos a lo más alto. No sé qué va a pasar con la educación presencial. La verdad sí sé, pero mejor no se las digo. Pero creo que nosotros en Anáhuac virtual, Anáhuac online, estamos en el lado correcto de la ecuación. Gracias. Bueno, con esto cerramos nuestra mesa de persona y sociedad dedicada a la investigación jurídica. Les agradecemos muchísimo su presencia. Sin duda esto va a beneficiarnos en torno a lo que estamos haciendo. Como decían en la mañana, es un encuentro precisamente porque estamos conociendo a las personas, a nuestros amigos y no tan amigos, pero estamos aquí todos presentes y muchísimas gracias. Nos vemos a las 18 horas con la siguiente temática, que es comunicación. Muchísimas gracias.